En el apacible Saint Meliora, donde el té se sirve con puntualidad y los relojes rara vez fallan, un crimen se deslizó entre las costuras del silencio. Un empujón en la penumbra, una campanada de más y un secreto cosido con miedo. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora marca tu reloj? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. La lluvia caía con perseverancia sobre los tejados de pizarra de Saint Meliora. Ese tipo de llovizna fina y constante que empapa sin urgencia, como si el cielo mismo meditara. Miss Marple, envuelta en su abrigo de viaje gris y con el paraguas cerrado bajo el brazo, descendió del coche con el rostro sereno de quien está acostumbrada tanto al clima como a las sorpresas. La señora Whitcomb la recibió en el porche con un saludo cordial y medido. Era una mujer alta, de cabello blanco recogido con esmero, y una voz templada que parecía construida para mantener las emociones fuera del salón. «Qué placer tenerla con nosotros, señorita Marple. El tiempo no ha sido amable hoy, ¿verdad?» «Oh, el tiempo rara vez pregunta lo que uno espera de él», respondió Miss Marple con su media sonrisa. La casa Whitcomb, situada al borde del pueblo, era amplia y decorada con un gusto que había resistido las modas. Los pasillos olían a cera de muebles, y el sonido de la lluvia se filtraba a través de las ventanas con un ritmo acompasado. Nora, la hija de la anfitriona, apareció tímidamente en la escalera para saludar, sus manos húmedas del bordado recién abandonado. Miss Marple dejó su sombrero sobre la cómoda del recibidor y alisó su falda. Había algo en el ambiente, quizá la contención en los gestos o la forma en que el reloj del vestíbulo parecía demasiado silencioso, que le hizo pensar que, más allá de la lluvia, algo más esperaba su momento para caer. El té fue servido con puntualidad en el salón de las bugambilias, llamado así por los tapices que ya habían perdido su color pero no su nombre. La señora Whitcomb vertía el té con precisión casi ceremonial, sin que se derramara una sola gota. «¿Le agrada el Assam?», preguntó. «Me temo que el Darjeeling se nos ha terminado». «El Assam tiene carácter, como algunas personas», dijo Miss Marple y tomó la taza con ambas manos. La conversación giró en torno a temas inocuos: el tiempo, la feria anual, una tarta que no cuajó del todo. Sin embargo, bajo la superficie amable, Miss Marple notaba gestos que no coincidían con las palabras. La señora Whitcomb hablaba más que de costumbre, y su hija apenas intervenía. Nora mantenía la vista baja, su cucharilla giraba en círculo sin tocar el borde de la taza. A cada pregunta de su madre, respondía con una sonrisa breve. Que en ese salón la cortesía estaba servida como el té, caliente por fuera, pero no siempre dulce. Durante una pausa en la charla, la señora Whitcomb señaló con orgullo hacia la puerta de roble que conducía a la biblioteca. «Allí tenemos un reloj francés de péndulo. Lleva marcando la hora exacta desde antes de que yo naciera. Mi padre decía que confiaba más en él que en los trenes de Londres». Miss Marple asintió con cortesía. «Un reloj constante es casi un amigo», dijo, «aunque como todo amigo, puede tener sus días distraídos». La señora Whitcomb sonrió con una seguridad que rozaba la vanidad. «El nuestro no. Jamás se equivoca». Nora desde su rincón se limitó a mirar la llama de la chimenea. Miss Marple observó entonces que el reloj de sobremesa del salón marcaba 3 minutos menos. No lo comentó. A veces, los relojes también saben guardar silencio. Cuando el reloj de la biblioteca marcó las 4, su campanada profunda y clara resonó con la solemnidad acostumbrada. Todos en la casa parecieron detenerse por un instante, como si el sonido les recordara su propio lugar en el tiempo. Unos segundos después, una segunda campanada, más breve, vibró en el aire. El silencio fue inmediato. La señora Whitcomb frunció levemente el ceño, y luego se volvió hacia Miss Marple con una sonrisa forzada. «Debe de haber sido un eco. Las paredes son gruesas, ya sabe». Nora se levantó con una excusa vaga para recoger algo de la alacena, tropezando levemente con la esquina del sillón. La taza en su mano vibró con un tintineo que pareció prolongar aquella segunda campanada. Miss Marple no dijo nada. Miró el reloj de sobremesa, que seguía marcando las 4:03. En su experiencia,
Los ecos no suenan más tarde, y los relojes, que nunca se equivocan, no acostumbran a repetir sus palabras. Lo extraño no fue el segundo sonido, fue el modo en que nadie quiso mencionarlo. Después del té, mientras la señora Whitcomb hablaba con la cocinera sobre el menú de la cena, Miss Marple se acercó a la ventana. El jardín, difuminado por la bruma, parecía un cuadro sin terminar. Bajo el manzano del fondo, un hombre, probablemente el jardinero, cruzaba con pasos apresurados hacia el cobertizo. Su figura era borrosa, pero el ritmo nervioso de su andar llamó la atención de la anciana. Entonces, cerca del seto oriental, vio otra silueta, alta, con un sombrero oscuro y una gabardina demasiado elegante para el jardín. Solo se asomó un instante antes de desaparecer tras los setos. Miss Marple frunció los labios. Nora regresó en ese momento al salón con las mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Algo interesante afuera?, preguntó, como si intentara parecer casual. Solo el jardín, dijo Miss Marple, aunque tengo la impresión de que no está tan vacío como parece. Nora no respondió. Se limitó a cerrar ligeramente la cortina, como quien cree que tapar la ventana también borra lo que se ha visto. Antes de retirarse a su habitación para descansar un poco antes de la cena, la señora Whitcomb se detuvo en el vestíbulo junto a Miss Marple, que examinaba una pequeña colección de fotografías antiguas en la pared. Los Whitcomb siempre hemos sido puntuales. Quizá por eso confiamos tanto en el reloj, dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Y luego, casi como al pasar, aunque a veces tiene sus caprichos, ese viejo reloj. Nada grave, claro. Miss Marple levantó una ceja. ¿Ah, sí? Qué curioso. Yo recordaba que usted decía que nunca fallaba. La señora Whitcomb se quedó un segundo en silencio, como si no recordara haber dicho tal cosa. Luego rió brevemente. Oh, seguramente me equivoqué. Ya sabe, la edad. Sí, respondió Miss Marple con suavidad. La edad a veces borra cosas, y otras las deja muy claras. La anfitriona subió las escaleras sin mirar atrás. En el salón, Nora seguía bordando, aunque su aguja no parecía moverse. En la repisa, el reloj marcaba 5:12. No volvió a sonar, pero Miss Marple sabía que en esa casa lo que no sonaba era más revelador que lo que hacía ruido. La lluvia seguía cayendo con una determinación melancólica cuando el coche oscuro apareció al final del sendero de grava. Su motor no rugió, sino que se deslizó hasta detenerse con una suavidad casi elegante, como si incluso el vehículo supiera guardar las formas. La señora Whitcomb, al escuchar el crujido de la grava, se acercó a la ventana sin cambiar de expresión. Nora, en cambio, se sobresaltó levemente, como quien recuerda algo que preferiría olvidar. Del coche descendió un hombre alto. Verlo. Miss Marple, sentada en un sillón discreto con su labor de ganchillo entre las manos, levantó la vista y lo observó con la calma del jardinero que reconoce una planta forastera entre sus rosales. No dijo nada, pero mentalmente tomó nota de la puntualidad con la que aquel caballero llegaba. Justo después de la doble campanada del reloj. No todos los invitados llegan anunciados, pensó, y no todos los regresos son bienvenidos. Cedric, murmuró la señora Whitcomb al abrir la puerta. Lord Cedric Lonsdale inclinó ligeramente la cabeza con la familiaridad de quien ya había cruzado aquel umbral demasiadas veces en el pasado. Querida Margaret, dijo con voz cálida, ¿cuánto ha pasado? El intercambio fue breve, educado, pero impregnado de algo más denso que el aire húmedo que traía consigo. La señora Whitcomb apenas sostuvo su mirada, y durante un instante apenas perceptible, su mano derecha tembló al tomar el paraguas que él le ofrecía. En el vestíbulo, Nora permanecía inmóvil. Al verla, Cedric amplió la sonrisa. «Y tú debes ser Nora. No te veía desde que eras una niña con trenzas y rodillas raspadas». «Tenía 14», corrigió ella sin suavidad. La tensión se disimuló con una tos cortés de la señora Whitcomb, seguida de una invitación al salón. Miss Marple, aún en su rincón, fingió examinar un ovillo de hilo.
Era evidente que Lord Cedric no era un simple visitante, ni su visita improvisada. En ciertas casas, las presentaciones no son necesarias, solo los recordatorios y los silencios. En el salón, el fuego chispeaba suavemente, y las tazas de té ya estaban dispuestas sobre la bandeja. La señora Whitcomb, con la compostura de una anfitriona entrenada para resistir cualquier incomodidad, sirvió el té sin derramar ni una gota. «¿Cómo está la propiedad en Gloucestershire?», preguntó con voz medida. «Vendida», respondió Cedric encogiéndose de hombros. «Ya sabe cómo están las cosas. Mantenimiento caro, impuestos altos. No tiene sentido aferrarse a fantasmas de yeso. ¿Y su estancia en América del Sur? ¿Sigue cultivando limones? Limones, naranjas y algún que otro negocio más rentable». Las respuestas eran corteses, pero cada frase parecía tallada con una intención específica. Decir lo justo, esconder lo esencial. Miss Marple observaba sin mirar directamente, tomando nota de cómo la señora Whitcomb no preguntaba por ciertas personas ni mencionaba ciertas fechas. «¿Y su esposa?», aventuró finalmente. «Oh, falleció hace 2 inviernos. Le habría encantado esta casa», respondió Cedric con una sonrisa triste que pareció no tocarle los ojos. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado, como una carta sin abrir sobre la mesa. «Este salón», comentó Cedric, mientras paseaba la mirada por los cuadros. «Recuerdo haber discutido aquí con Hubert sobre las azaleas. Él era obstinado con las plantas. El nombre cayó como una moneda en un pozo profundo». La señora Whitcomb se puso rígida. Nora dejó caer la cucharilla sobre el platillo. El ruido fue mínimo, pero agudo. Y Miss Marple, sin mover un músculo, notó que el hilo de su labor se había enredado entre sus dedos. «Mi marido tenía opiniones firmes», dijo la señora Whitcomb lentamente. «Pero no le gustaba discutir». Cedric no replicó. Solo bajó la vista y removió el té con una lentitud que parecía estudiada. «Hubert fue un hombre peculiar», añadió finalmente. Nora, que había permanecido callada, se incorporó bruscamente. «Voy por más galletas», y al hacerlo su mano rozó una taza que cayó al suelo. No se rompió, pero el líquido salpicó la alfombra. Mientras recogía los fragmentos del platillo, su madre la observaba con una mirada indefinida, ni enfado ni comprensión. Miss Marple pensó que los muertos en ocasiones hablaban más alto que los vivos, y que había palabras, como Hubert, que no se pronuncian, sino que se escapan. Lord Cedric no parecía afectado por el accidente. Continuó sonriendo, pero su sonrisa tenía la cualidad de un barniz demasiado brillante. Cubría, pero no convencía. «¡Qué torpeza la mía!», dijo Nora al regresar. «Esta alfombra parece absorber el té con gusto. Algunas cosas esconden bien lo que les cae encima», respondió Cedric con tono ligero. Miss Marple desde su sillón notó cómo la señora Whitcomb le dirigía una mirada fugaz, casi de advertencia. Luego Cedric habló sobre un crucero por el Adriático, una cena con un diplomático húngaro y un incidente cómico con una cabra, todo narrado con gracia y detalle, pero Miss Marple no se dejaba distraer por las anécdotas. Observaba las pausas entre las frases, el modo en que Cedric miraba a Nora sin realmente verla, y cómo evitaba fijar la mirada en el retrato de Hubert sobre la chimenea. Era un hombre encantador, sin duda, pero hospitalario. Cedric agradeció con una inclinación de cabeza y subió las escaleras con paso seguro. Nora lo siguió con la mirada, pero no con los pies. Miss Marple se levantó también. Al pasar junto al perchero, notó la maleta de Cedric, pequeña, antigua, con una etiqueta ajada. Era sorprendentemente ligera. Para un hombre que acababa de llegar, por unos días, parecía llevar muy poco, ningún abrigo de repuesto, ningún libro a la vista, solo una maleta con aire de escapar, no de instalarse. Mientras subía a su habitación, Miss Marple pensó que algunas visitas no vienen para quedarse, sino para ajustar cuentas pendientes, y el reloj, desde la biblioteca,
Marcó las 6 con puntualidad inglesa. Una campanada limpia. Una sola. El cielo de Saint Meliora estaba encapotado, como si la niebla y el chismorreo se hubieran puesto de acuerdo. Era martes, día de mercado, y las calles olían a pan fresco, manzanas mojadas y comentarios entre dientes. Miss Marple paseaba con su bolso colgado del brazo y su paso tranquilo de siempre, saludando con una inclinación de cabeza a cada conocido. «Buenos días, señorita Marple», canturreó la florista. «¿Unas dalias para alegrar el día? Las dalias nunca mienten, señora Fripp. En cambio, algunas personas...» No terminó la frase. Justo en ese momento, un grupo de mujeres junto al puesto de quesos bajó la voz al verla pasar. La palabra Lonsdale flotó brevemente en el aire, junto con inesperado y herencia. Miss Marple no se detuvo, solo ladeó un poco la cabeza, como quien oye el canto de un petirrojo fuera de temporada. En un pueblo como Saint Meliora, los secretos no caminan. Se arrastran por debajo de las puertas, escondidos en cestas de mimbre, y cuando la rutina tiembla apenas, como la leche que no hierve del todo, es señal de que algo o alguien ha removido la superficie. La tienda de telas de la señora Berry era el verdadero corazón palpitante del pueblo, mucho más que la iglesia o el ayuntamiento. Miss Marple entró con el pretexto de comprar un retal de lino crudo, aunque sabía perfectamente que no necesitaba ninguno. «Señorita Marple», exclamó la señora Berry, con el entusiasmo contenido de quien guarda una noticia jugosa como un pastel en el horno. «Justo hablábamos de usted». «¿Ah, sí? ¡Qué peligroso honor!». Mientras le mostraba rollos de tela que no eran de su interés, la viuda bajó la voz, inclinándose un poco. «Ese tal Lord Cedric, ¿dijo que venía de Argentina?». «Eso entendí», respondió Miss Marple con calma, mientras fingía tocar la trama del lino. «Pues entonces se me ha vuelto el mundo al revés», susurró la otra. «Porque lo vi con estos ojitos hace 3 años, en Bath. Lo recuerdo porque estaba en el escaparate de mis sobrinas y él compró un pañuelo azul, muy distinguido, eso sí». Miss Marple no dudaba de la memoria de la señora Berry. Era, como ella misma decía, más precisa que el campanario. Pero también sabía que las memorias infalibles a veces se equivocan o aciertan demasiado pronto. Más tarde, en la pequeña librería de la plaza, Miss Marple hojeaba una antología de sermones victorianos cuando, al abrir una edición antigua, cayó una postal descolorida. La recogió con cuidado, como quien encuentra una carta que no le pertenece pero sí le concierne. La imagen era de la costa de Devon. Al reverso, con tinta ligeramente desteñida, se leía: «Gracias por el fin de semana. Lo prometido es deuda. C.L.». La fecha coincidía con el periodo en que Lord Cedric afirmaba estar en Buenos Aires. La firma era solo eso, iniciales. Pero no eran muchas las personas en Saint Meliora que se hacían llamar C.L., y menos aún, con letra de mayúscula tan afectada. Miss Marple compró el libro sin decir palabra, y guardó la postal entre sus páginas. No era prueba de nada, por supuesto, pero en su experiencia, las postales suelen quedarse donde se las olvida, como las verdades que nadie quiere abrir en voz alta. Y además, pensó saliendo de la tienda, los mentirosos tienden a usar sellos extranjeros, aunque sus pasos jamás hayan cruzado la frontera del condado. La señora Lomax vivía en una casa pequeña pero impoluta, donde el té se servía con cucharillas de plata, y las ventanas jamás dejaban entrar polvo ni excusas. Era el tipo de mujer que clasificaba el chisme con precisión de bibliotecaria. «Lord Cedric, ¿eh?», dijo tras el segundo sorbo de té. «Un apellido muy sonoro para tanto silencio». Miss Marple no comentó nada. Se limitó a añadir un terrón de azúcar. «Dicen que tuvo una amistad prolongada con cierta dama del pueblo. Claro que no puedo decir nombres, pero los apellidos suelen venir con jardines grandes. Los jardines grandes a veces esconden enredaderas indeseadas», observó Miss Marple. «Y celos bien regados», añadió la señora Lomax con sospechosa puntualidad del vicario. Pero al despedirse,
La señora Lomax ofreció un último pensamiento. A veces las visitas vuelven no por lo que dejaron atrás, sino por lo que creen que aún pueden reclamar. Miss Marple asintió con cortesía. Las reclamaciones, como las deudas, solían tener letra pequeña. La relojería Farthing olía a aceite, madera encerada y tiempo. El señor Farthing, con sus gafas de aumento colgando del cuello, era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas tenía el peso de un péndulo antiguo. ¿Puedo ayudarla, señorita Marple? Solo curioseaba, como siempre, respondió. Aunque me preguntaba si aún trabaja usted con relojes franceses, los de péndulo. Farthing sonrió con un destello irónico. Ah, sí, como el de los Whitcomb. Un precioso ejemplar. Lo revisé hace 2 veranos, cuando el señor Lonsdale me pidió ajustarlo. ¿Lord Cedric? No se presentó como tal, dijo el relojero bajando la voz, pero lo reconocí por el anillo, y por la manera en que miraba los mecanismos, como si el tiempo fuese algo que pudiera doblarse a su voluntad. Hubo una pausa cargada. ¿Sabe?, añadió con una mueca casi imperceptible. A veces, los relojes son más honestos que los caballeros. Miss Marple asintió. Porque no saben mentir. Y porque si mienten, lo hacen siempre a la misma hora. Salió de la tienda pensativa. No solo el reloj había sido manipulado, también las memorias, las fechas y los nombres, pero los engranajes, como las verdades, siempre giraban hasta mostrar la hora exacta. Mientras paseaba de regreso a casa de los Whitcomb, Miss Marple se encontró con Timmy Gorse, el hijo del cartero. El niño, con las botas sucias y las mejillas coloradas, jugaba a empujar una rueda de bicicleta con un palo. «Señorita Marple», dijo al verla, «¿sabe quién me dio una moneda nueva?» ¿Nueva? Sí, de las brillantes, de esas que traen los señores del tren de Londres. Fue el señor de la casa grande, el que lleva bastón, pero camina muy rápido. ¿Lord Cedric? Ese mismo. Me dijo que no se lo dijera a nadie. Pero no es lo mismo que mentir, ¿verdad? Miss Marple sonrió. Depende de quién esté escuchando, Timmy. El niño siguió su juego, ajeno a la inquietud que su inocencia acababa de sembrar. Miss Marple, en cambio, comprendía el valor de ese detalle. Lord Cedric no venía del extranjero. Traía libras relucientes y hábitos recientes. Y si había venido en tren desde Londres, entonces todo su relato sobre barcos, haciendas y puertos sudamericanos se desmoronaba como una baraja. Las mentiras, pensó, no siempre se deshacen con grandes revelaciones. A veces basta con la verdad dicha por un niño o por un reloj. La hora del té llegó con la puntualidad británica que regía la vida en Saint Meliora. La señora Whitcomb, como de costumbre, ordenó a su hija que preparara la bandeja. Nora apareció al cabo de unos minutos llevando el servicio con una torpeza poco habitual en ella. La tetera tintineó al posarla en la mesa. El sonido fue breve, pero lo bastante agudo para que Miss Marple levantara levemente las cejas. La leche se derramó apenas al verterla en la taza de Cedric, y la cucharilla cayó 2 veces al platillo antes de quedar finalmente en su sitio. «Gracias, querida», murmuró la señora Whitcomb sin mirarla. Nora asintió, pero su rostro permanecía ausente, como si su mente bordara otra cosa más inquietante que el mantel entre sus dedos. Miss Marple, con el gesto tranquilo de quien lleva años leyendo rostros, no necesitó mucho para percibir que algo había cambiado. No en Nora solamente, sino en el aire mismo de la sala, cargado de palabras no dichas y manos que temblaban no por la edad, sino por el recuerdo. Y el té, servido aún humeante, ya comenzaba a enfriarse antes de que nadie lo probara. La conversación, como el té, se servía con prudencia. Cedric hablaba de jardines en declive, del invernadero abandonado en su finca de juventud y de una variedad de rosas que ya no se cultivaba. La señora Whitcomb lo escuchaba con una sonrisa petrificada, y Nora fingía interés, aunque no levantaba la vista de su taza. ¿Aún se cultivan lirios en la vicaría?, preguntó Cedric con voz amable. Recuerdo que florecían sin falta cada junio.
Se marchitaron el año pasado, dijo la señora Whitcomb sin emoción, como tantas otras cosas. Miss Marple intervino con un comentario ligero sobre la persistencia de los geranios, pero nadie retomó la línea. Cedric cruzó una pierna sobre la otra con elegancia estudiada y observó el reloj del salón como si esperara que éste le recordase algo. Cada frase flotaba como una hoja en el estanque, bonita a la vista, pero sin rumbo. Estar encubriendo algo que no lo es. Mientras se acercaba la fuente de galletas al centro de la mesa, Miss Marple notó un pequeño pañuelo de lino cuidadosamente doblado sobre la repisa del aparador. No habría llamado la atención de nadie, salvo que estaba recién planchado, con las esquinas perfectamente alisadas. Lo que atrapó la mirada de Miss Marple fue la letra E, bordada en un extremo, en hilo azul marino, de una caligrafía clara y antigua. Ninguno de los presentes, ni Margaret Whitcomb, ni Nora, ni Cedric, tenía un nombre que comenzara por esa letra. ¡Qué bonito bordado!, comentó Miss Marple con tono casual, sin tocar el pañuelo. Me recuerda a los que hacía mi prima Edwina en Torquay. Debe de ser viejo, intervino Nora sin mirar el objeto, quizá de alguna visita anterior, o de alguien que lo olvidó, añadió la señora Whitcomb con rapidez. El lino a veces permanece más que sus dueños. Cedric no dijo nada. Miró el pañuelo, luego miró a Nora, y finalmente bajó la vista. Miss Marple tomó un sorbo de té ya tibio. Sabía por experiencia que los objetos olvidados raramente lo son por accidente, y que una letra bordada puede ser más reveladora que 1000 palabras. Nora retomó su bordado, como para ocupar las manos y distraer la mente. Era una esquina del mantel que llevaba semanas sin terminar. Las puntadas parecían apuradas, irregulares, y el hilo, verde oscuro, no coincidía del todo con el usado en el resto del dibujo floral. Miss Marple observaba con el rabillo del ojo, sin parecer atenta. Había algo en la forma en que Nora sujetaba la aguja, una rigidez en los dedos, una falta de ritmo que delataba nervios más que concentración. ¿Hilo nuevo?, preguntó suavemente. Parece un tono distinto al anterior. Nora dudó un segundo. El otro se acabó, respondió. Este es casi igual. Casi, repitió Miss Marple como para sí misma. La aguja se enredó de repente, y Nora soltó una exclamación breve, seguida de una disculpa murmurada. Cedric, que hasta entonces había permanecido callado, alzó la vista por un instante. Luego volvió a su taza vacía. La aguja borda lo que la mente oculta, pensó Miss Marple, y a veces un solo color mal elegido puede deshacer toda una mentira cuidadosamente tejida. Cedric, en un intento por aliviar el ambiente, comenzó a hablar de tiempos más felices. Recordó una fiesta de verano en Devon, en 1934, con música en vivo, faroles de papel y limonada servida en copas de cristal. Hoover estaba espléndido aquella noche, dijo, mirando vagamente al jardín. Incluso bailó, lo cual era poco común en él. La frase quedó suspendida en el aire. Nora alzó la cabeza con los ojos muy abiertos, pero fue la señora Whitcomb quien habló con voz cortante. Eso nunca ocurrió. El silencio se espesó como una sopa mal colada. Cedric parpadeó. ¿Disculpa? No hubo ninguna fiesta ese verano. Estábamos en Escocia, y Hoover tenía fiebre reumática. Apenas salió de la cama durante semanas. Debo haber confundido los años, dijo Cedric con una sonrisa demasiado rápida. Ya sabe cómo es la memoria. Sí, replicó Miss Marple suavemente, pero suele recordar mejor lo que le importa. La incomodidad ya no podía disimularse. La taza de Nora tembló levemente sobre el platillo, y la tetera humeaba con una persistencia casi irónica. En Saint Meliora, las fechas no se olvidan, y mucho menos los errores que no lo son. La merienda se prolongó unos minutos más, pero el ambiente no recuperó la ligereza fingida del inicio. Las tazas permanecieron medio llenas, la leche se cuajó apenas en el borde de la jarrita de porcelana, y las galletas se humedecieron sin ser tocadas. Miss Marple, sentada junto al alféizar, dejó que su mirada recorriera la escena.
La tetera estaba casi vacía, pero nadie había pedido más. Nora guardaba su bordado con manos tensas, y Cedric, que había hablado tanto, ahora parecía haberse quedado sin palabras. La señora Whitcomb sostenía una cucharilla sin propósito, como si no supiera dónde colocarla. Cada gesto decía más que cualquier frase. ¿Le apetece un poco más de té, señorita Marple?, preguntó finalmente Nora, con una voz que sonaba prestada. «Oh, no, querida», respondió ella con dulzura. «El té debe beberse cuando está caliente, igual que ciertas verdades». Nadie replicó. El reloj del salón marcó las 6 con una única campanada suave. No hubo eco esta vez. Miss Marple se levantó. Viento, pero uno siente que algo se mueve en la oscuridad. La conversación fue escasa. Cedric comentó, con tono distraído, que partiría pronto. La señora Whitcomb respondió con una cordialidad tan bien medida que parecía extraída de un manual de etiqueta. Nora apenas habló. Después del postre, una tarta de ruibarbo que nadie terminó, cada uno se retiró a su habitación. Miss Marple pidió una taza de tila antes de subir. No era insomnio, dijo, sino prevención contra la humedad de sus rodillas. Al quedar sola en el salón, escuchó la primera campanada del reloj de la biblioteca. Su sonido fue más grave de lo habitual, como si viniera de un pozo profundo. La anciana miró la ventana. Afuera, la noche estaba cerrada y sin luna, una de esas noches en que las casas viejas crujen sin razón aparente y los relojes parecen tener algo que decir. Miss Marple no sabía por qué, pero un pensamiento se le clavó con la fuerza de una aguja olvidada en un cojín. Esa noche, el reloj no marcaría solo el paso del tiempo. Apenas una hora después, mientras Miss Marple tejía en silencio junto a la lámpara, el reloj volvió a sonar. Era la señal de las 9. La primera campanada llegó con normalidad, profunda, medida, reconocible, pero la segunda no debía estar allí. No fue inmediata. Tardó 5 o 6 segundos en escucharse, como si el reloj dudara antes de hablar de nuevo. Era más breve, casi hueca, como un eco impreciso o una repetición forzada. Miss Marple dejó de tejer. Aquello no era un error. Los relojes bien cuidados no improvisan. Justo entonces, un ruido seco interrumpió la quietud. Un golpe sordo, que no provenía de la biblioteca ni del exterior, sino de la escalera principal. El tipo de sonido que hace un cuerpo al encontrar un obstáculo que no perdona. Luego, silencio. Por un instante, no se oyó ni el crujir de la casa ni el viento, solo la respiración leve de la noche y el rumor de pasos apresurados que venían desde el pasillo. Nora gritó. Un grito breve, ahogado, más de sorpresa que de terror. Miss Marple se levantó. Sabía reconocer el sonido de una taza al romperse y también el de una mentira al caer. En el vestíbulo, la escena estaba congelada en el instante posterior al desastre. Lord Cedric yacía al pie de la escalera, con una pierna en ángulo extraño y un brazo extendido, como si hubiese intentado aferrarse al aire. Su rostro, pálido y sin expresión, conservaba algo de la ironía que solía vestir como escudo. Nora, temblorosa, se sujetaba al pasamanos. Su madre, más compuesta pero de rostro ceniciento, bajaba los peldaños con lentitud, como si cada uno fuera una década perdida. «¡No respira!», exclamó Nora, aunque la afirmación sonaba más como una pregunta. Miss Marple no se acercó de inmediato. Observó. El reloj del vestíbulo marcaba las 9:12. Un pequeño charco de té se extendía bajo la consola. En el silencio, solo se oía el repiqueteo de una gota que caía desde una maceta colgada en el descanso de la escalera. La señora Whitcomb se arrodilló junto al cuerpo. No lloraba. «Ha debido tropezar», murmuró. Miss Marple se acercó sin urgencia y se fijó en el detalle más simple. Los zapatos. Uno estaba bien sujeto al pie. El otro, una zapatilla de terciopelo, se hallaba a casi medio metro del cuerpo, como si se hubiese deslizado o sido lanzado, y eso para alguien como ella no era detalle menor.
El doctor Molsley llegó poco después, alertado por la señora Whitcomb. Era un hombre práctico de manos frías y voz neutra, acostumbrado a certificar finales sin hacer preguntas innecesarias. Muerte instantánea, dijo tras una breve inspección. Traumatismo craneal. Seguramente resbaló en los escalones. Estas alfombras antiguas son un peligro. Todos asintieron. Era la explicación más sencilla y, por tanto, la más aceptable. Pero Miss Marple había aprendido que la sencillez es una coartada cómoda para los que no desean mirar de cerca. Mientras el médico preparaba su parte, Miss Marple volvió al lugar del accidente. Se inclinó discretamente para examinar la zapatilla extraviada. No mostraba señales de haber sido arrancada en una caída. Estaba intacta, con la suela limpia, como si no hubiera estado nunca en contacto con los escalones. Y sin embargo, el pie de Cedric estaba desnudo. Alguien podría pensar que había salido corriendo, pensó. Pero los hombres como Cedric no corrían. Y muerte sencilla, explicable, sin relojes desobedientes ni damas observadoras. Parece un accidente claro, ¿no le parece, señorita Marple? Oh, sin duda, si uno no se fija demasiado. El inspector empezó a interrogar a los presentes. Nora repitió su versión entre sollozos. La señora Whitcomb fue precisa y seca. Dijo haber estado en su cuarto leyendo. Nadie mencionó la segunda campanada. Mientras tanto, Miss Marple recorría los escalones con la mirada. Algo brilló junto al primer peldaño, una pequeña gota de cera endurecida, apenas perceptible. Al mirar hacia arriba, notó que una de las velas del aplique de pared parecía recién sustituida. Unos pasos más allá, el bastón de Cedric yacía paralelo a la pared, pero con la empuñadura girada hacia el exterior. No era su posición habitual. Miss Marple recordaba haberlo visto siempre junto al perchero, con la punta apoyada firmemente en el suelo. ¿Puede alguien colocar su propio bastón en dirección contraria al salir?, se preguntó en voz baja. El inspector, ocupado con su libreta, no oyó la pregunta, pero el bastón, la cera y el silencio sí respondieron. Antes de retirarse, Miss Marple pidió permiso para entrar a la biblioteca. Era allí donde se encontraba el famoso reloj francés, aquel del que la señora Whitcomb había presumido con tanto orgullo. Jamás se equivoca, había dicho. La estancia estaba silenciosa, salvo por el leve tic-tac del mecanismo. El reloj, de madera clara y números romanos desvaídos, marcaba las 9:32. Había sido dado cuerda, evidentemente, pero algo en el sonido de su mecanismo no le parecía del todo natural. Miss Marple se agachó con lentitud, sin tocar nada. A la izquierda, bajo la repisa, había una leve marca, un roce reciente, como de una herramienta mal colocada o retirada con prisa. Examinó visualmente la cuerda. La manivela estaba en su sitio, pero mal alineada. Quien la había manipulado no era el relojero habitual. Y lo más revelador, una mancha de grasa apenas perceptible en el borde inferior del vidrio frontal. Alguien había forzado la cuerda. No para corregir la hora, sino para que el mecanismo sonara 2 veces. 2 campanadas, con una pausa intermedia, diseñadas para crear una confusión temporal. Una señal, murmuró Miss Marple, porque los relojes no repiten sus campanadas, y si lo hacen, es porque alguien los obliga. Cerró los ojos un instante. La secuencia era clara, una campanada como preludio, otra como orden, y luego, la caída. Cedric, engañado por la hora o empujado tras la señal, nunca llegaría a comprender el mecanismo que lo mató. Los relojes, pensó Miss Marple, pueden mentir, si se les enseña cómo. Y éste, sin saberlo, acababa de confesarlo todo. El inspector Partridge llegó a casa de los Whitcomb temprano por la mañana, con su abrigo oscuro aún húmedo por la niebla del campo y una libreta pequeña en la mano. Era un hombre de modales correctos, mirada clara y paciencia templada.
Saludó con respeto, pero sin calidez. Miss Marple lo observó mientras organizaba su interrogatorio inicial. Anotaba rápido, con letra firme, como quien ya sospecha que cada palabra que escucha será cuidadosamente ensayada. Nora fue la primera. Habló despacio, con voz temblorosa, diciendo que había estado en su habitación cuando oyó el golpe. Cedric, dijo, había subido antes. No vio nada. No oyó más que una campanada. La señora Whitcomb fue más breve. Estaba leyendo en su habitación. Cedric, según ella, había subido después de todos. También escuchó solo una campanada, nada más. Todos parecen coincidir, comentó Partridge mientras escribía. Sí, intervino Miss Marple con suavidad, como si hubieran ensayado una misma obra, aunque no todos la representaran igual. El inspector la miró con una leve sonrisa. ¿No confía en las coincidencias? Oh, sí, respondió, cuando son auténticas, pero aquí huele más a escena que a casualidad, y el guión tiene costuras mal hechas. Tras escuchar a los habitantes de la casa, el inspector volvió a consultar sus notas. Todos coinciden. El reloj sonó una vez a las 9, luego, la caída. Curioso, ¿no? Dijo Miss Marple sin levantar la voz. ¿Curioso? Yo oí 2 campanadas. Partridge se volvió hacia ella con interés, aunque sin mostrar aún sorpresa. ¿Está segura? Tan segura como de que este mantel está bordado a mano. La primera fue precisa, limpia. La segunda, algo más apagada, como si viniera de un mecanismo forzado. ¿Y por qué nadie más la oyó? Quizá porque no convenía recordarla, respondió, mirando al regar una semilla. No había que forzarla, solo dejarla echar raíz en el silencio adecuado. Maud, la doncella, era una muchacha delgada, de movimientos rápidos y ojos grandes que no sabían mentir sin pestañear. Partridge la interrogó con tono paternal, sin perder el aire de autoridad. ¿Estabas despierta cuando ocurrió el accidente? Sí, señor. Estaba en la despensa, terminando de limpiar las bandejas. ¿Oíste algo? Maud dudó. Miró a la señora Whitcomb, que aguardaba en la esquina del salón con expresión de piedra pulida. Oí una campanada. Bueno, quizá 2. No estoy segura. ¿Viste algo? Vi a alguien salir del despacho. La puerta estaba entreabierta. Solo vi una sombra cruzando el pasillo. No sabría decir quién era, señor, pero era muy tarde para que hubiera alguien allí. ¿Hombre o mujer? No lo sé. Iba rápido, y la lámpara del pasillo estaba apagada. ¿Y no dijiste nada? Pensé que sería alguno de los señores, pero luego oí el golpe y el grito de la señorita Nora. Partridge anotó en silencio. Miss Marple no preguntó, solo observó cómo las manos de Maud apretaban el delantal con fuerza. A veces, pensó, los testigos no mienten, solo se asustan de lo que podrían haber visto demasiado bien. Y el miedo, cuando se cuela entre las cortinas, se convierte en una forma más de ocultar la verdad. Después de la declaración de Maud, Miss Marple se dirigió con disimulo a la cocina. La señora Patch, cocinera de la casa desde hacía 2 décadas, estaba ordenando ollas con la concentración de quien limpia también los pensamientos. Señora Patch, dijo Miss Marple, ¿cuándo apagó el fuego anoche? Justo después de la segunda campanada, como siempre. ¿Segunda campanada? Sí, señora. El reloj del comedor dio la hora, y después de unos segundos volvió a sonar. Pensé que se le había ido la cuerda. Miss Marple sonrió. ¿Está segura? Como que esta cazuela es mía desde hace 20 años. Mi reloj de cocina está siempre en hora, y anoche marcaba las 9:05 cuando retiré el estofado. ¿Y nadie más lo oyó? La cocinera se encogió de hombros. No me meto en lo que oyen los de arriba. Miss Marple agradeció y volvió sobre sus pasos. Ya eran 2 los testigos que escucharon la segunda campanada. 2 voces humildes, sin interés ni herencia. A menudo, pensó, los oídos más fiables no llevan apellido. Y en este caso,
parecía que el reloj de cocina no mentía, pero el de la biblioteca había sido enseñado a hacerlo. La señora Whitcomb fue llamada de nuevo por el inspector, esta vez para detallar su rutina nocturna. Respondió con frialdad, cruzando las manos sobre el regazo. Subí a mi habitación a las 9 en punto. Leí durante 1 hora y luego me dormí. Partridge asintió tomando nota. ¿No salió en ningún momento? No, me encontraba cansada. Miss Marple, desde su sillón, observaba en silencio. Pero al notar una leve humedad en el borde de la bata de seda de la señora Whitcomb, no pudo evitar intervenir. ¿Qué noche más húmeda, no le parece? El rocío se posa incluso dentro de casa. ¿Perdón? Su bata, Margaret. Parece que la tela ha absorbido algo más que perfume. La señora Whitcomb se miró la prenda como si fuera ajena. Su reacción fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Debió ser del baño. Me tropecé con la alfombra y el grifo quedó goteando. Miss Marple no respondió. Solo bajó la mirada a la alfombra intacta, perfectamente alineada. Las coartadas, pensó, son como las batas de seda. Deslumbran pero no abrigan, y cuando están húmedas, siempre dejan rastro. El inspector Partridge cerró su libreta por tercera vez esa mañana. Había recogido todas las versiones, pero en su rostro se dibujaba una línea de frustración. Las palabras encajaban, demasiado bien. Parece que todos tienen claro dónde estaban, dijo en voz baja dirigiéndose a Miss Marple. Sí, respondió ella con calma. Tan claro que apenas hay margen para el olvido. ¿Insinúa que mienten? No todos, pero alguien ha construido un castillo de palabras, y lo ha hecho con la precisión de quien borda un pañuelo para ocultar una mancha. Partridge la miró sin interrumpir. Los relojes, inspector, continuó Miss Marple, no tienen imaginación, y sin embargo, anoche fueron más contradictorios que las personas. Un reloj sonó 2 veces, otro marcó 1 hora exacta al apagar el fuego, y las voces de quienes sirven en la casa coinciden sin saberlo. ¿Y qué deduce de eso? Que los hechos están. Solo falta quitarles las palabras que los encubren. Partridge se quedó en silencio. Afuera, las campanillas del jardín tintineaban con el viento. Dentro, el tic-tac de un reloj del té del día anterior. Miss Marple, con la calma de quien lleva toda una vida observando lo pequeño, reparó en un detalle que otros habrían ignorado. En la mesita auxiliar junto al piano, una que raramente se usaba, y nunca para tomar el té, descansaba una taza vacía con pozos de hoja suelta en el fondo. Lo peculiar no era solo su contenido, sino su diseño. No combinaba con el juego habitual de porcelana que la señora Whitcomb utilizaba siempre a las 5. «Curioso», murmuró Miss Marple, mientras fingía buscar su pañuelo en el bolso. El asa estaba orientada hacia la derecha, como si alguien zurdo la hubiera dejado allí distraídamente. La taza parecía haber sido colocada con prisa, quizá durante un momento de confusión. ¿Por qué alguien usaría una pieza desparejada y además en un rincón tan poco habitual? Era como encontrar una margarita en medio de un jardín de dalias. No imposible, pero sí indicio de que alguien había caminado fuera de los senderos establecidos. Durante una breve visita al cuarto de costura de Nora, Miss Marple notó que el mantel que la joven decía haber bordado la noche del accidente descansaba sobre una silla de respaldo curvo, cuidadosamente doblado. Era un diseño floral sencillo, hilo blanco sobre lino azul pálido, sin pretensiones. «He intentado distraerme con esto», dijo Nora, sin mirarla del todo. «Me ayuda a pensar en otra cosa». Miss Marple se inclinó, con una expresión de genuino aprecio, y rozó las puntadas con el dedo. «Muy bonito, querida. Aunque noto cierta irregularidad aquí». Había una sección de flores en la esquina inferior que mostraba un cambio sutil. El hilo era apenas más grueso, el patrón más apretado y las puntadas menos seguras, como si otra mano, menos hábil o más nerviosa, hubiese tomado el relevo. Y, lo más curioso,
La secuencia del bordado no seguía el orden natural que un aficionado seguiría por lógica y comodidad. A veces, dijo Miss Marple con dulzura, cuando alguien borda con el alma ausente, se le nota en la aguja. Nora no respondió. Pero sus dedos se crisparon levemente, como si recordaran algo que su memoria aún se negaba a verbalizar. Y en ese silencio, la tela pareció guardar un secreto de tiempo mal contado. La señora Whitcomb invitó a Miss Marple a tomar el té en la galería, bajo el toldo rayado que protegía las begonias del sol de media tarde. La conversación transcurría con corrección. Recetas, el clima y la nueva institutriz de los Greenbury, que al parecer pronunciaba mal los nombres franceses. Pero cuando Miss Marple mencionó, con aparente inocencia, la noche del accidente, la señora Whitcomb repitió una frase que ya había dicho el día anterior, palabra por palabra. Subí a mi habitación exactamente a las 9, como hago siempre. Luego me retiré con una novela ligera. Miss Marple sonrió. No interrumpió, pero su mente, siempre alerta a los pequeños ecos, recordó la cadencia exacta de esa frase. El mismo adverbio, exactamente. El mismo adjetivo innecesario, ligera. Las personas, cuando relatan vivencias reales, suelen cambiar palabras, añadir matices. Solo los actores y los mentirosos repiten los diálogos sin alteración. Debe ser reconfortante tener rutinas tan firmes, comentó Miss Marple. Las necesito para no perder la cabeza, respondió la señora Whitcomb sirviendo más té. Pero al llenar la taza, derramó unas gotas en el platillo. Su pulso, aparentemente, no era tan firme como su relato. La pequeña caja de costura de Nora, ubicada en una mesita junto a la ventana, contenía los elementos básicos: dedal, agujas, tijeras y un carrete de hilo blanco idéntico al del mantel examinado. Mientras Nora salía un momento a buscar un pañuelo, Miss Marple echó un vistazo discreto. No por curiosidad invasiva, sino por esa intuición suya de que los objetos también hablan, si se sabe escucharlos. Encontró una aguja aún enhebrada, enterrada entre los pliegues de la tela. El hilo era corto, apenas unos centímetros, y estaba deshilachado en el extremo, como si hubiese sido partido con prisa. El detalle habría pasado desapercibido para cualquiera que no hubiese bordado pañuelos durante noches enteras de juventud, como lo había hecho Miss Marple. No es posible hacer 3 flores completas con una hebra así, murmuró para sí misma. Eso significaba que, si Nora afirmaba haber bordado durante 1 hora, la herramienta que usó no coincidía con el resultado. O mintió sobre el tiempo, o alguien más usó su costura como coartada. Y lo más perturbador, el hilo corto estaba en una aguja apartada, como olvidada en medio de algo, como si el bordado hubiera sido interrumpido por algo, o por alguien que cayó escaleras abajo. Mientras regaba las begonias que bordeaban el porche, Miss Marple sintió cómo el rocío de la mañana, aún... Señorita Everly, murmuró. Qué caso tan curioso. Había sido una criada en la casa de un tío suyo en Dorset. Se decía aplicada y pasaba horas bordando servilletas en la cocina. Pero cuando desapareció un reloj de bolsillo de oro, todos juraron que ella no podía haber sido, hasta que Miss Marple, con apenas 16 años, notó que los bordados estaban hechos con hilo diferente al que decía haber usado. El hilo auténtico estaba en su bolso, aún enhebrado en la aguja. El robo fue probado. El bordado, su máscara. Las personas, pensó Miss Marple, rara vez mienten con gestos grandes, pero cuando lo hacen con aguja e hilo, lo hacen con la precisión del miedo. Y tal vez, en casa Whitcomb, alguien más había bordado una mentira, una que aún estaba sin rematar. Miss Marple, esa tarde, no compartió sus pensamientos con nadie. Observó a Nora pasar por el pasillo con un libro en las manos, distraída, ausente. Y al mirar de nuevo el mantel, con sus puntadas inseguras, supo que allí no había solo flores. Había miedo. La evidencia no era concluyente, pero las piezas encajaban. El hilo mal rematado, la taza fuera de lugar, la frase repetida, la bata húmeda. Todo apuntaba no tanto a una culpabilidad directa, sino a una presencia desplazada en el tiempo. Quien bordó ese mantel lo hizo fuera del horario declarado. Y si no bordaba,
¿Dónde estaba? ¿Tal vez cerca de la escalera? ¿Tal vez lo vio todo y lo calla por temor? Miss Marple no creía que Nora fuera capaz de empujar a un hombre, pero sí de ocultar verdades por amor, por culpa o por una promesa. Y así, en el salón donde el reloj marcaba ahora las 5 en punto, la anciana se sirvió su té en la taza correcta y pensó: a veces no hace falta hablar para mentir, basta con bordar en el momento equivocado. La brisa del crepúsculo traía consigo un frescor inesperado, como si el día, fatigado por tanto fingimiento, pidiera al fin descanso. A esa hora incierta en que el campo se repliega y las sombras parecen más largas, Miss Marple pidió, sin levantar la voz, pero sin admitir réplica, que todos se reunieran en el salón. Solo unos minutos de su tiempo, dijo. Hay una cuestión que creo que conviene aclarar entre todos. Nadie discutió. Como sucede en los pueblos cuando una anciana habla con cierta mirada en los ojos, todos comprendieron que la hora había llegado. La señora Whitcomb bajó con paso controlado, el rostro cuidadosamente neutro. Nora tardó más. Sus ojos evitaban todos los rostros. El joven Roger parecía impaciente, pero se sentó cerca de la chimenea apagada. El inspector Partridge ya estaba allí, con su cuaderno en mano. Miss Marple se acomodó junto a la mesita del té, con su bolso sobre el regazo. No había ira en su expresión, solo un aire sereno, como quien observa la lluvia acercarse sobre un campo recién sembrado. Hay cosas, empezó, que no se pueden decir en voz alta, hasta que el reloj marca la hora justa. Y esa hora, al parecer, era ahora. Miss Marple alzó levemente la mirada hacia el viejo reloj de péndulo que dominaba el salón. Su tic-tac era suave, casi modesto, como un anciano que no desea interrumpir. Este reloj, dijo, no es solo un instrumento del tiempo. También ha sido, sin quererlo, cómplice de una mentira. Todos guardaron silencio. Incluso el inspector Partridge pareció detener la escritura. El día del accidente, el reloj dio la campanada de las 9, y luego, al cabo de unos minutos, otra más. Todos ustedes juraron haber oído solo una. Yo, sin embargo, oí 2. Y no porque el tiempo avanzara 2 veces, sino porque alguien le dio cuerda nuevamente, con disimulo. Una exclamación ahogada se escapó de labios de la señora Whitcomb. Nora cerró los ojos. Una cuerda mal dada produce una segunda campanada si se fuerza el mecanismo, explicó Miss Marple. No es algo que cualquiera sepa, pero sí alguien que lo haya hecho antes. Esa segunda campanada no fue una repetición, fue una señal. Y ahí, en ese instante suspendido, todos comprendieron que la mentira no estaba en el sonido, sino en su tiempo. La línea temporal que creímos sólida, añadió con calma, fue manipulada, y ese error de cálculo es lo que revelará al culpable. El mantel, cuidadosamente doblado sobre el respaldo de un sillón, fue el siguiente objeto en recibir atención. Cuando alguien borda, deja rastro, dijo Miss Marple suavemente. No solo en la tela, sino en la verdad. Nora, al oír aquello, apretó con fuerza sus manos sobre las rodillas. Miss Marple tomó el mantel y lo extendió, mostrando una esquina particular donde las puntadas torcían. Continuidad lógica en las flores. Fue un bordado improvisado, para encubrir un lapso de tiempo del que no se podía hablar. El silencio fue denso. Ese mantel, queridos míos, no fue una distracción, sino una coartada mal tejida. Y como suele ocurrir con lo mal cosido, bastó un tirón de hilo para que comenzara a deshacerse. La señora Whitcomb, visiblemente molesta, adoptó el tono de quien se ve injustamente acusado. Todo esto son suposiciones. ¿Acaso una taza fuera de lugar puede ser considerada prueba? ¿O una bata? Miss Marple, sin alterarse, asintió con suavidad.
No una sola cosa, no, pero varias, sí. Abrió su bolso y sacó una servilleta de lino, la que había recogido del mueble auxiliar el día anterior. Esta taza no corresponde al juego habitual. Fue colocada allí con prisa, probablemente en un momento de tensión. Nadie toma el té en esa mesita. Y el asa estaba orientada de forma contraria, como si una persona zurda, o una con prisa, la hubiese dejado. Luego, con la misma calma, señaló la bata de seda. Y la bata de la señora Whitcomb estaba húmeda cuando subió. No por la humedad del baño, como quiso hacer creer, sino por el rocío del jardín. Es el tipo de humedad que se adhiere cuando se sale a escondidas, o cuando se regresa tras empujar a alguien. Un murmullo recorrió la sala. La señora Whitcomb palideció. Pero antes de que pudiera responder, Miss Marple concluyó. Las coartadas hechas de palabras se evaporan. Las del cuerpo se quedan en el dobladillo de una manga. Y los relojes, como los tejidos, no mienten. Cedric no cayó, dijo Miss Marple en voz apenas superior a un susurro. Fue empujado. La frase, simple y limpia, cayó como una piedra en el silencio. La segunda campanada fue la señal. No un error del reloj, sino una marca acordada. La persona que la provocó sabía que solo ella, y quien compartía el plan, entendería lo que significaba. Miró a Nora, luego a la señora Whitcomb. Pero algo salió mal. Cedric bajó antes de lo previsto, o alguien vaciló. Lo cierto es que cayó justo después de la segunda campanada, no antes. La señora Whitcomb murmuró algo sobre lo absurdo de la teoría, pero Miss Marple continuó, con la serenidad de quien ata los últimos cabos de una labor de encaje. Todo estaba planeado para parecer un accidente, un tropiezo nocturno, una luz apagada, un testigo que bordaba lejos. Pero los objetos hablaron, el hilo corto, la taza desplazada, la bata húmeda, la frase repetida como verso aprendido. Se volvió hacia el inspector Partridge. Fue un crimen que quiso esconderse bajo la apariencia de una tragedia doméstica. Pero ningún accidente suena dos veces. Y en el fondo de la sala, una figura temblaba, no de frío, sino porque la hora de la verdad había llegado, y era justo la que marcaba el reloj. Nora no lloró, no dijo una palabra, pero cuando su madre intentó hablar, ella alzó una mano y negó con la cabeza. Luego, en un gesto que era más antiguo que cualquier mentira, se cubrió el rostro con ambas manos. La señora Whitcomb, rígida por un instante, finalmente se inclinó y tomó la mano de su hija con ternura. Sus dedos se entrelazaron en un gesto silencioso de culpa compartida, aunque de distinta naturaleza. El inspector Partridge observó la escena en silencio. No pidió esposas, no interrumpió. Simplemente cerró su cuaderno con un gesto respetuoso. A veces, dijo Miss Marple suavemente, las palabras no son necesarias. Lo esencial se dice con la espalda encorvada, con las manos caídas, con el silencio. Nora miró a Miss Marple. Sus ojos estaban enrojecidos, pero en ellos no había desafío. Solo una rendición digna, como quien comprende por fin que lo inevitable ha llegado. Fue por desesperación, no por odio, murmuró la señora Whitcomb, como si buscara consuelo en la historia misma. Miss Marple asintió levemente. Eso no cambia los hechos, pero explica los hilos. Y mientras el reloj marcaba con solemnidad las 8, la casa entera pareció por fin respirar. Pero las begonias del porche, esas que todo lo escuchaban, sabían que el jardín no olvidaría tan fácilmente. La sala había recuperado su invisible de la alfombra. El inspector Partridge escuchaba sin tomar notas. Cedric sabía cosas que no debía saber, cosas antiguas. Nos tenía en su puño, y cuanto más bebía, más hablaba. Amenazaba con contarlo todo, lo usaba como un juego cruel. Pero para nosotras, no era un juego. Su voz no tembló, ni una lágrima asomó.
solo una serenidad que dolía más que cualquier grito. No lo planeé sola, añadió. Pero fui yo quien lo empujó. Él no gritó, solo cayó. Y entonces, ya no hubo vuelta atrás. Miss Marple no dijo nada. Observaba una pequeña flor bordada en el mantel, como si allí se concentrara toda la historia. Y tal vez, así era. La historia que siguió no sorprendió a Miss Marple. Era una de esas historias que suelen tejerse en los pueblos pequeños. Una indiscreción familiar, una carta mal guardada, un desliz de juventud que había sido cuidadosamente sepultado bajo capas de silencio y de rosales florecidos. Fue hace más de 30 años, dijo la señora Whitcomb con voz apagada. Un primo, un testamento, algo que debió haberse resuelto en privado. Pero alguien habló. Cedric lo descubrió cuando aún era joven, y nunca lo olvidó. Con esa información entre las manos, Cedric había sembrado años de miedo. Primero fueron amenazas veladas, luego bromas pesadas, después, extorsión directa. No pedía dinero, pedía sumisión. Una especie de poder doméstico, casi teatral, que lo hacía sentirse indispensable. El tirano de la casa. Con sonrisa amable ante los vecinos. Éramos sus rehenes, confesó Nora, con la voz como niebla fina. Y yo, solo quise que se detuviera. El inspector Partridge bajó la mirada. No tomó nota, pero sus pensamientos eran, sin duda, mucho más largos que cualquier informe. Y Miss Marple recordaba que algunos secretos, incluso cuando se revelan, no dejan de doler. El inspector Partridge no pidió esposas ni llamó refuerzos. En lugar de eso pidió una taza de té, que la señora Collins preparó con manos temblorosas pero eficientes. Afuera, las nubes seguían su curso sobre los tejados tranquilos de Saint Meliora. «Me ocuparé de hablar con el fiscal», dijo el inspector con suavidad. «Hay matices aquí que no caben en un parte oficial». Nora asintió. No preguntó qué pasaría con ella, tal vez porque ya lo sabía, o porque la verdadera sentencia ya había comenzado en su interior. La señora Whitcomb, por su parte, agradeció al inspector con un gesto discreto, sin lágrimas ni discursos. En su mundo, la dignidad seguía siendo una forma de penitencia. Miss Marple no intervino más. Su papel había terminado, como quien remata la última puntada de un tapiz complicado. «En este pueblo», dijo el inspector antes de irse, «la justicia no siempre entra por la puerta principal. A veces, viene con una tetera». Y aunque era una frase ligera, en el fondo resonaba cierta verdad, porque en Saint Meliora, incluso los crímenes se resolvían con una cortesía implacable. La tarde cayó sin escándalo, como cae la ceniza tras el fuego. Miss Marple, de regreso en su casa de campo, se permitió un momento de respiro. Había un orden extraño en los objetos que la rodeaban, la tetera aún caliente, las tijeras bien guardadas, los ovillos clasificados por tonalidad. Se sentó junto a la ventana, donde las begonias seguían recibiendo la lluvia con resignada dulzura, y retomó el mantel que había dejado a medias días atrás. El hilo azul pálido aún estaba enhebrado. Lo pasó por la aguja con la precisión de quien ha hecho ese gesto cientos de veces. El mundo, pensó, no se detiene, aunque los corazones se fracturen. El reloj del pasillo dio la hora con una campanada precisa, ni una más, ni una menos. Y por primera vez en mucho tiempo, Miss Marple sintió que el sonido no traía consigo presagios, sino simple tiempo. En el rincón, el gato dormía. La tetera silbaba su último vapor, y la lluvia persistía, leve pero constante, como una conversación que nadie interrumpe. Y mientras bordaba, Miss Marple reflexionaba no en la culpa, sino en las hebras invisibles que nos unen sin que lo sepamos. Esa noche la lluvia no cesó. No era tormenta, ni llanto del cielo. Era una llovizna firme, como esa que empapa las piedras del jardín sin hacer ruido, pero deja huella por días. Miss Marple, con una mantita sobre las piernas, observaba la verja del camino. Nadie pasaba a esa, sino a ese tiempo más profundo, el de los remordimientos, los impulsos mal contenidos, las palabras no dichas. Nora había querido alterar el curso natural de las cosas, detener a Cedric, corregir un error antiguo, torcer una hora maldita. Y lo había conseguido, pero ¿a qué precio?
Miss Marple recordaba un verso de su infancia, algo sobre relojes que nunca mienten y castillos que se derrumban por una sola campanada. Le parecía apropiado. Y sin embargo, murmuró, todos lo haríamos, si pudiéramos. La tetera vacía, el bordado acabado y el reloj marcando las 11 sin vacilar. Todo parecía en su sitio. Pero en el alma humana, pensó, siempre hay un minuto que se desea borrar, y que irónicamente es el que nos decine para siempre. Y con esa última reflexión, dejó que el silencio la envolviera, como el hilo que al fin encuentra su nudo. Y así, en la calma renovada de Saint Meliora, el tiempo volvió a marcar su compás habitual. La lluvia lavó discretamente los últimos ecos de un crimen que no fue de odio, sino de temor, un acto nacido del deseo de proteger, aunque al precio de una vida. Miss Marple, con su hilo y su memoria intactos, entendió, como tantas veces, que la verdad rara vez grita, susurra. ¿Hasta qué punto justificarías una mentira si fuera para salvar a alguien que amas? Déjamelo en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, puedes dejar un like, compartirla o suscribirte para descubrir más secretos ocultos tras la porcelana y el silencio.